Ok, hay una situación con el amor de Dios, una situación muy especial, porque el amor de Dios no puede ser comparado con el amor de un ser humano. Y yo quisiera que fuéramos a Primera de Juan, a la palabra de Dios, a Primera de Juan 4:16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4:16. Ahora con la tecnología ya es más rápido, ¿verdad? Sí. Primera de Juan 4:16. Capítulo 4, versículo 16. Y la palabra de Dios dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Miren, acaba de pasar una época, acaba de pasar un tiempo en este mes que llamamos Semana Santa. En esa etapa o en esos días recordamos la última etapa de la vida de Cristo en la tierra. Recordamos su juicio, recordamos su pasión, recordamos su crucifixión y su muerte, pero al final de cuentas recordamos algo que es victoria, recordamos su resurrección. Pero que todo ese proceso por el que pasó el Señor Jesús, no tan solo, fíjense bien, no tan solo únicamente de esa última etapa, sino toda su vida aquí en la tierra, Él demostró su amor. Él demostró ese amor de Dios. Pero nos pide algo en este pasaje. Y nos dice que si permanecemos en amor, Dios permanece con nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Él demostró un amor tan inmenso, tan grande, que vamos a ver un poquito más adelante, que es incomprensible para nosotros. Nosotros no podemos comprender, mis queridos hermanos, por más que queramos comprender. El hombre ha tratado de comprender ese amor de Dios, de razonar ese amor de Dios, pero sin lograrlo, sin ningún éxito. ¿Por qué? Porque no podemos comprender ese amor. Simple y sencillamente nosotros volteamos y vemos y decimos, oye, ¿tú harías lo que Dios hizo por nosotros? No. Nuestros sentimientos y nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestras limitantes, no nos permiten comprender. Dice la palabra que un amigo es aquel que da la vida por su amigo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros amigos? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer ese sacrificio por alguien que nos hizo algo malo a nosotros, que atacó a nuestros hijos, que atacó a nuestra familia, que nos atacó personalmente a nosotros? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a perdonar y aún así hacer algún acto de amor hacia esa persona? ¿Qué tan fácil sería para nosotros por nuestra naturaleza? Difícil, ¿no? Entonces no podemos comprender ese amor de Dios. Y fíjense bien, Dios nunca nos pide que comprendamos su amor. Dios nos pide que creamos en su amor. Él sabe que no lo podemos comprender. Si tuviéramos que pasar un examen de amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes,
No me lo digan, piénsenlo nada más. ¿Qué calificación nos pondríamos? ¿Qué calificación pudiésemos decir? Yo tengo tanto, en esa escala yo tengo tanta calificación y por lo tanto ahí la llevo muy bien en mi vida. Muchas veces vemos familias, vemos creyentes que su nivel de amor es bajo. ¿Cuánto queremos a nuestros hijos? Cuando estamos enamorados o cuando queremos a alguien, cuando amamos a alguien, sí estamos dispuestos a dar algo. Estamos dispuestos a complacer a esa persona, a ver qué se le ofrece, a atenderla, a agradarla, a veces hasta en el más mínimo detalle. Pero porque nos movemos por ese sentimiento que es el amor, por ese sentimiento que es únicamente cuando sentimos una emoción. Cuando esa emoción desaparece, cuando esa emoción ya no la tenemos, desaparece esa intención de agradar a esa persona, desaparece esa intención de poder complacer y de poder hacer algo que represente hasta cierto punto un sacrificio para nosotros. A nuestras esposas les gusta que les digamos que las amamos. ¿Sí o no? Digan. Sí, ¿verdad que sí? Sí, les gusta. Y muchas veces a nosotros los hombres como que se nos olvida. Dicen que era una pareja y que la esposa le dice a su marido, dice, oye, hace mucho que no me dices que me quieres, pero hace mucho de veras, no recuerdo cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas. Y dice, bueno, mira, yo te voy a decir algo, yo sí te amo, pero fíjate muy bien, cuando nos casamos, ahí frente a Dios, en los votos que hicimos, yo te dije que te amaba, ¿sí o no? Sí me dijiste. Bueno, pues cuando cambie de opinión te aviso. Dice, entonces para ya dejar las cosas dice, ya no pidas que te diga que te amo, ¿no? Entonces, no, debemos de decirles que le amamos. Y estamos dispuestos a hacer cosas, pero a veces la emoción nos gana, o la emoción se pierde. Las maripositas se nos acaban. Y entonces debemos de tomar una decisión de seguir amando a esa persona. Debemos de tomar esa decisión de amar a esa persona tal como es. Y Dios, ustedes no creen que tuviera una lista un poquito cortita con relación a lo que nosotros hemos hecho, como para tener, de acuerdo a la percepción humana, justificación de no amarnos. Pero no, Él no lo ve así, por eso es un amor incomprensible. A Él no le cuesta trabajo amarnos. Él no tiene que hacer un esfuerzo por amarnos. Él nos ama y nada más. Él no tiene un amor condicionado a nosotros. Él nos amó desde el inicio de la humanidad. Y desde el inicio de la humanidad, cuando nos perdimos por el hombre, Él hizo todo un diseño de un plan de salvación debidamente calculado, debidamente diseñado para que nosotros tuviéramos esa opción de salvación. Él tenía preparado un final feliz, siempre y cuando nosotros decidiéramos tomar ese final feliz. Él preparó todo el sacrificio de su Hijo como el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, pero también el sacrificio eterno y único para poder lograr una salvación eterna, no temporal.
sino eterna. No mientras vaya a haber otro sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero y hacían un sacrificio, hacían la ceremonia y entraba el sacerdote al lugar santísimo y si salía es que estaban perdonados. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que volvieran a hacer la ceremonia. Pero cuando Cristo murió, fue el último sacrificio para perdón de pecados, pero el sacrificio perfecto, único y eterno para perdón de pecados. Ese fue su amor tan grande. Nosotros nos asombramos o nos emociona ver cómo Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para Dios. Dios no se lo permitió, pero vemos cómo Dios sí sacrificó a su hijo y de una manera todavía más drástica, más dolorosa que como Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ese es el amor de Dios. Pero ¿qué fue lo que le movió a hacer esto? ¿Qué fue lo que le movió a permitir todo ese sacrificio de su hijo? Y vamos a un versículo que yo creo que todos conocemos, Juan 3:16. Nos lo sabemos de memoria y decimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio, esa muestra de ese amor tan grande, tan infinito, tan incomprensible para nosotros, lo plasmó en el sacrificio de su Hijo. Pero no nada más para un espectáculo, no nada más para que lo recordemos como un héroe, no nada más para que lo recordemos como alguien que hizo algo extraordinario. No, es para salvación de nuestros pecados. Tiene un propósito definido, pero tiene un propósito eterno, tiene un propósito de salvación. Es nuestra única opción de salvación. No hay otra. Y ese fue el propósito de que Dios permitiera este sacrificio. Por amor a nosotros, para que no nos perdiéramos. Si ese símbolo de amor, ese acto de amor no hubiese sucedido, estaríamos condenados a una muerte eterna. No tendría sentido estar aquí sentados. Pero eso es lo importante, que ese acto se llevó a cabo, ese acto de amor, y por eso estamos aquí sentados. En Juan 10, capítulo 10, versículo 10, del 17 al 18, vemos realmente lo que quizá a veces hemos confundido nosotros un poquito. Pensamos que los judíos, el pueblo judío, le quitó la vida a Jesús. Y en estos versículos nos dice, es Juan 10, versículos 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Jesús podía evitar hacer lo que hizo? Sí lo podía evitar. El otro día vi ahora en Semana Santa, ya ven que pasan muchas series y muchas películas y vi una ilustración ahí, de alguien que se lo imaginó porque la Biblia no lo dice, pero me gustó un poquito. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní y le decía al Padre: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No es que Jesús quisiera renunciar en ese momento. Se sintió abandonado, se sentía que iba a tener ese abandono y eso es lo que él no quería que sucediera. Pero en esa ilustración escenifican al diablo, en donde empieza a ponerle tentaciones a Jesús en ese momento.
Eso sabemos que no está en la Biblia, pero es una ilustración. Y en donde le dice, ¿para qué lo vas a hacer? Mira lo que va a pasar a futuro. Y le empieza a enseñar las guerras, y le empieza a enseñar la perdición del hombre, y le empieza a enseñar todas las desviaciones que el hombre tiene en esta actualidad, pero que en ese entonces él se las empieza a enseñar como el futuro del hombre. No te van a amar, se van a perder, le dice. No tiene sentido, la obra que tú vas a hacer, ¿para qué la vas a hacer? Si la gente se va a perder, la gente va a caer en ese odio unos contra otros. Y me gustó porque, pues es cierto. Había una buena justificación ahí de decir, pues ¿para qué la hago? Si toda esa gente se va a perder. Pero él tomó la decisión. Él siguió firme en su propósito por los que podíamos ser salvos, por los que sí íbamos a creer en Él, por los que sí íbamos a creer en esa obra, por los que sí íbamos a tomar y afianzarnos de esa obra redentora para salvación. ¿Y por qué lo hizo? Tan solo por amor a nosotros, sabiendo que muchos lo iban a rechazar, sabiendo que muchos iban a burlar de Él, sabiendo que muchos no iban siquiera a permitir que se hablara de Él. Mas sin embargo Él dijo, lo hago. Por eso es que es un amor incomprensible para nosotros. Si lo vemos desde el lado humano y vemos que si vamos a hacer algo y nadie nos lo va a agradecer o muy poquito, no, pues ¿para qué? No vale la pena. Ni mi sacrificio, decimos, ¿no? A veces. Ni mi esfuerzo, si nadie me lo va a agradecer. Luego hace uno las cosas y nadie se lo toma uno en cuenta. ¿Por qué lo voy a hacer? Y bueno, su amor de Dios también es un amor grandioso, es un amor grande. Y yo quisiera que fuéramos al libro de Efesios, por favor. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Efesios 2, versículos del 4 al 7. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esa grandeza vuelve a ser incomprensible para nosotros. Esa grandeza del amor de Dios. ¿Quiénes podemos decir que por nosotros mismos somos merecedores a lo que nos está prometiendo aquí Jesús? Nos está diciendo que nos llevará a los lugares celestiales, a sentarnos junto de Él, a estar con Él. Estar codo con codo, vamos a decirlo, con Él. Cara a cara con Él. ¿Por nuestros méritos? No. ¿Por lo que pudimos darle a los demás? No. ¿Por venir todos los domingos a la iglesia? No. Por su amor. Que es grande su amor. Y también es incomprensible. Y siempre Él ahí está esperando con los brazos abiertos que decidamos creer en Él y obviamente en su amor.
no comprenderlo, no podemos comprenderlo. No lo vamos a comprender quizá hasta que estemos con Él, y yo creo que ni aún así. Porque lo vemos y decimos, ay Señor, por mi compadre también moriste, y velo nomás a mi compadre cómo anda, ¿no? Por ese pecador moriste. Sí, también por eso. Dicen que el Señor Jesús, cuando alguien le recibe en su corazón y le reconoce como su Salvador, Él a veces nada más se agacha y nos recoge. Pero en otras ocasiones se tiene que aventar un clavado en el lodo hasta el fondo y nos saca, dependiendo de la condición donde estemos. Pero a veces pensamos que como yo estoy en la superficie, yo no necesito de Él. Los que lo necesitan son esta bola de pecadores. Y es cuando lo rechazamos y rechazamos ese amor. Él todo lo derrama para todos, ¿cierto? Su amor se demuestra cada día. No tan solo en el sacrificio que Él hizo, sino en lo que vemos cada día en el día. El sol, el amanecer, la lluvia. Ahí está demostrando el amor por nosotros. Si eso no llegara, nosotros moriríamos. Si eso no lo tuviéramos, no pudiésemos sobrevivir. Y Él lo derrama. Y no lo derrama nada más para los que creemos en Él. Los derrama para todos. Todos seguimos teniendo la misma oportunidad. Todos seguimos teniendo las mismas ventajas, los mismos privilegios en aprovechar lo que Dios nos envía día a día. Los que tenemos una familia, todos tenemos el privilegio de tener la familia. Cómo la valoremos o cómo vivamos con ella, esa ya es nuestra decisión, pero Dios nos concede. Si Dios nos concede hijos es porque Él considera que podemos guiar a nuestros hijos. Y nos los da, seamos buenos, malos o regulares. Ese es el amor de Dios que día a día lo vemos mostrado en nuestras vidas. Es el amor de Dios que podemos sentir, vivir y podemos tener plasmado en una Biblia, en un iPad, en un teléfono celular, en donde tenemos acceso a su palabra. Nosotros decidimos qué tanto aprovechamos esas muestras de amor y qué tanto no las aprovechamos. Qué tanto decidimos mejor leer la novela vaquero a leer la Biblia. ¿Qué tanto decidimos hacer cosas diferentes, hacer algo por el Señor y no porque Él lo necesite, sino para mostrarle que nosotros estamos agradecidos por lo que Él hizo? Nosotros decidimos qué tanto le servimos por amor a Él y no nada más se lo decimos o se lo cantamos que le amamos tanto, que es el número uno en nuestra vida. Pero Él quiere que eso sea verdad. Él quiere que eso se lo demostremos. Él quiere realmente que vivamos bajo ese concepto. Y si bien no somos perfectos y no lo podemos hacer a la perfección, sí podemos ir mejorando y creciendo día a día. Y dice un predicador que un cristiano no crece por el hecho de venir a la iglesia. Un cristiano crece porque estudia su palabra y la vive. Si no, nunca vamos a crecer. Un pastor de una iglesia tiene una gran responsabilidad de poder enseñar a las ovejas. Pero él no puede tomar la responsabilidad de que todos aprendan. Él no puede tomar la responsabilidad de que todos crezcan. Cada quien tomamos esa responsabilidad y no por obligación, sino por amor a Dios. En correspondencia a ese amor tan grande, tan incomprensible que Dios tiene para nosotros. Dios aborrece el pecado. Lo aborrece. No puede. Precisamente cuando Cristo murió tuvo que dejarlo solo porque Él estaba lleno de todo nuestro pecado.
El sacrificio más grande de Cristo no fue tanto lo físico, que fue horrible, que fue tremendo, pero todavía sufrió más en lo espiritual, porque tuvo que cargar nuestros pecados de todos nosotros. Entonces Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y miren, un ejemplo puede ser esto. Quizá tu hijo haga algo que no te gusta que haga. Quizá tu hijo se ponga una camisa que tú la odias, ¿no? Se deje el cabello o su imagen sea algo que tú digas, híjole, no me gusta eso, no estoy de acuerdo con eso. Quizá tu hijo pueda tener una característica así que a ti no te gusta, pero no por eso dejas de amar a tu hijo. Esa es una ilustración del pecado y el pecador. Dios no puede convivir con el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Así nuestros hijos pueden hacer muchas cosas que no nos agraden, pero amamos a nuestros hijos. El amor de Dios tiene también otra característica. El amor de Dios es generoso, es muy generoso. Vamos a Romanos 5:8, por favor, son tan amables. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es generoso. Él estuvo dispuesto a entregar lo más preciado por nosotros. Él estuvo dispuesto realmente a pasar por ese sufrimiento o por ese desgarramiento de su corazón de ver a su hijo morir. Él estuvo dispuesto a pasar por todo ello por amor a nosotros, porque generosamente dio lo más preciado por lo más despreciado. No lo merecemos. No lo merecíamos. Y Él lo dio. Él lo dio y cambió a su Hijo por nosotros los pecadores. Ustedes sabían, y eso en una ocasión mi esposa me lo comentaba, y me hizo mucho sentido, que el personaje de Barrabás, dentro de toda la Biblia y toda la historia de ese proceso de Jesús, tiene un significado. ¿Por qué tendría que salir Barrabás en la Biblia? ¿Por qué tendríamos que saber su nombre, sus antecedentes penales y todo, no? ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Barrabás nos representa a nosotros. Cristo fue tomado para muerte, para que nosotros fuésemos liberados. ¿Y qué tipo era Barrabás? ¿Qué tipo representa Barrabás? Delincuente, subversivo, ladrón, malvado. Y él fue liberado para que Jesús muriera. Por eso su personaje tiene una similitud con nosotros. Jesús murió por liberarnos a nosotros, los pecadores. Dios quiere que tengamos una mejor comunión con Él. Dios quiere que realmente apreciemos, si no comprendemos, que apreciemos ese amor tan grande. Que realmente lo valoremos, que realmente tengamos esa comunión con Él y le demos esa gratitud en lo que nosotros tenemos como recursos para darle esa gratitud.
que nuestras obras, que lo que hagamos, no para salvación, sino en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, sean mostradas. Dice, muéstrame tu fe sin obras. Porque si no hacemos cosas que agraden a Dios, no podemos decir que tenemos fe en Dios. Esas obras no nos van a llevar a la salvación. Esas obras no son para salvación. Nadie nos podemos salvar por las obras que hagamos. Solamente mediante Cristo Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador. Solamente. Pero vamos a hacer las cosas en gratitud a lo que Él hizo por nosotros. En gratitud a ese amor tan grande. ¿Y cómo lo mostramos? Teniendo nosotros amor por los que nos rodean. Perdonando a los que nos han ofendido. La gente que te critica, la gente que te está fastidiándote, nos debemos de poner a pensar que quizás sean instrumentos de Dios para hacernos crecer. Son nuestros talladores, nos van puliendo esas personas. No son un sacrificio, no son una carga, no son, ay Señor, esta carga, que le caiga un rayo. Y ya me libraste. Bueno, la mitad de un rayo, pues. Y libérame de él. No, son nuestros talladores. Quizás sean instrumentos de Dios para que nosotros crezcamos, para que nosotros creemos hábitos de carácter diferentes que sean agradables a Dios. Todo eso Dios lo usa. Que podamos por medio de su Espíritu Santo desarrollar un verdadero amor por Él. En 1 Juan 4:19, no lo busquen, les aseguro que ahí está. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ni siquiera ahí podemos, decir, jactarnos de que yo le amé primero a Dios, yo ni lo conocía, yo ya le amaba. No, Él te amó primero. Y si le amas no es porque tú digas que le amas, sino porque el Espíritu Santo pone en tu corazón ese amor. No es lo mismo admirar a alguien que amarle. No es lo mismo tener cierta atracción por alguien que amarle. Tenemos gente muy admirable, tenemos personas muy sobresalientes en esta vida, tenemos gente que ha hecho cosas muy buenas por la humanidad y les admiramos, pero no les amamos. Pero en ocasiones tomamos a Dios como es en esa posición, le admiramos. ¡Wow! Lo que hizo Dios es increíble, es un Dios todopoderoso. Las obras que Él hizo ver a ciegos, levantó a paralíticos, resucitó a personas, ¡wow! Y lo admiramos, pero no le amamos. Eso no es amor. Esas no son demostraciones de amor. Hay un dicho popular por ahí que me decía mi madre: obras son razones y no buenas, obras son amores y no buenas acciones, dice, ¿no? Obras son amores y no buenas acciones. Y de veras, ¿qué estás haciendo para demostrar un verdadero amor por Dios? No nada más decirlo. Suena bonito. Se oye bonito. Tenemos que vivir. Orábamos por esta palabra. Oraba nuestro hermano y oraba a su servidor porque Dios haga que pongamos esto por obra. Que este mensaje no tan solo lo escuchemos, sino que lo pongamos por obra en nuestras vidas.